¿Cómo están? De nuevo aquí con ustedes para compartir un nuevo tema, en este caso relacionado con la existencia de Dios. Son muchas las personas que están afirmando que Dios realmente no existe. Que todo ha sido el resultado de una gran explosión cósmica que es conocida como el Big Bang. Que lanzó fuera de su núcleo una determinada cantidad de residuos que se fueron condensando y dieron origen a los planetas y, bueno, por lo tanto, al universo. Que por lo tanto, entonces, también todo es del orden de la casualidad. Todo cuanto existe es del orden de la casualidad. En nuestro planeta, por ejemplo, conforme todos estos que dijimos residuos se fueron condensando, aparecieron los mares. En los mares los primeros organismos unicelulares que se dividieron, que se multiplicaron, dando origen a la vida, y después de millones de años al mono, y después de millones de años al ser humano. Dando también origen a teorías como la teoría de la creación espontánea del universo. Teoría que niega la existencia de un ser supremo, creador de todas las cosas. Por lo tanto, una teoría, después de más de 200 años, una teoría atea. De ahí quizás la pregunta, ¿realmente existe Dios? Yo diría que sí. Evidencias. Bueno, en mi caso, porque de que yo tengo memoria, mi conciencia siempre me ha manifestado la existencia de un ser supremo creador de todas las cosas. Y creo que es en la mayoría de las personas pasa esto. Yo no sé cuándo fue la primera vez que yo escuché la palabra Dios, pero no es algo que haya sido cuestionado en mi vida, aunque habrá un momento en la vida de todas las personas que podemos dudar de la existencia de Dios. Pero estoy hablando de la conciencia. La conciencia del ser humano le dicta que existe un ser supremo creador de todas las cosas. Tenemos que decir que sí, porque el orden, la belleza, la originalidad y la complejidad de la naturaleza demuestran necesariamente la existencia de un ser supremo creador de todas las cosas. Nuestro planeta, por ejemplo, manifiesta tener un diseño único. De hecho, nuestro planeta fue formado, fue construido, fue diseñado para ser habitado, que no puede ser el resultado de la casualidad, lo cual evidencia en su diseño, en el orden, ¿verdad?, como en el que fue construido el orden, la belleza, la originalidad y la complejidad en su diseño, la interacción necesariamente de un ser inteligente, dice la palabra de Dios, quizás por eso, en el libro de Isaías, en el capítulo 45, en el versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, y Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Nótese lo que Isaías nos está diciendo. Dice no solo que Dios formó la tierra, pero dice que la compuso, y no en vano. Dice que la
hizo para que fuese habitada. En el libro de los Salmos, en el capítulo 104, versículo 24, dice el salmista: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas las cosas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Sí, el orden, la belleza, la complejidad, la originalidad de la naturaleza, en este caso en particular del diseño propio de nuestro planeta, sugiere que ésta fue creada con inteligencia y sabiduría. Y es exactamente lo que el salmista está diciendo, que Dios hizo todas las cosas con sabiduría, con inteligencia. Por ejemplo, si nosotros hablamos del diseño de nuestro planeta, tenemos que hablar de las placas tectónicas. Y casualmente aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 104, en el versículo 5, dice el salmista: Él fundó la tierra con sus cimientos, no será jamás removida. Y dice que este planeta tiene cimientos. Sabemos que nuestro planeta está conformado de capas tectónicas y estas se mueven entre sí, sobre todo cuando hay movimientos telúricos, porque chocan entre sí y liberan presión. Bueno, casualmente dice la palabra de Dios que Dios diseñó la tierra de esa manera. La palabra de Dios dice que tiene un núcleo, y en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 40, nos dice el Señor Jesucristo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Resulta que la palabra de Dios dice, no solo en Mateo, en Job, en el capítulo 28, en el versículo 5, o en Job 38, en el versículo 6, y en otros pasajes, que nuestro planeta tiene un núcleo. Hoy sabemos que ese núcleo es un núcleo candente. Bueno, la palabra de Dios lo mencionaba antes de que descubriesen que tenía uno. Las capas atmosféricas, Job habla de ellas. En el libro de Job, en el capítulo 38, en el versículo 33 al 34. Que casualmente las placas tectónicas, el núcleo de la Tierra, las capas atmosféricas, al lado de la Luna y el Sol, es lo que le dan vida a este planeta. Es lo que le da vida a este planeta. La perfecta ubicación de nuestro planeta. Tuvo que haber existido un ser inteligente que ubicó la Tierra, nuestro planeta. ¿Dónde lo ubicó? Con la inclinación que la ubicó. Ni un grado más, ni un grado menos hacia el Sol, lo que hubiese sido fatal. Porque nos hubiéramos estado congelando, o estaríamos bueno, como un chicharrón. Nos hubiésemos quemado. Es lo que la palabra de Dios dice. El mismo ser humano, con cada uno de sus órganos y sistemas tan acertadamente diseñados. Dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, en los versículos 13 y 15. Salmos 139, 13 y 15. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que no oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El cuerpo humano es un intrincado cúmulo de sistemas que no pueden estar ahí simplemente por casualidad. Por ejemplo, el sistema nervioso, conformado por el sistema simpático o el sistema de alerta. De repente usted va por la calle, por la acera, y de repente le sale un perro en el camino. ¿Cuál es su reacción? Su reacción es una reacción inmediata de alerta, y usted concentra todos sus sentidos
en el peligro que le embarga en ese momento. Que se activó su sistema simpático, el sistema de alerta. Entonces este es un sistema que se actúa, ¿verdad? Dispara la adrenalina, sube la presión y nos concentramos en el problema inmediato. Y el sistema parasimpático es el que relaja al sistema simpático mediante una serie de sustancias que nos permiten relajarnos. Por eso se nos pide que cuando estamos fuera de control o nos enojamos, contemos hasta 100 y respiremos varias veces de manera profunda para incentivar que se active el sistema parasimpático. Es que no puede ser esto del orden de la casualidad. Podríamos hablar del hígado que filtra la sangre, podríamos hablar de los riñones, de las hormonas que las mujeres y los hombres producen, por ejemplo, la mujer en el ciclo menstrual o cuando queda embarazada. Es que simple y sencillamente el ser humano es una máquina que fue diseñada con inteligencia. Dicen que Dios no existe. Bueno, yo me pongo a preguntarme, cuando miramos la Torre Eiffel, podemos pensar que la Torre Eiffel fue el resultado de la casualidad. La Torre Pisa, o cualquiera de las 7 o 8 maravillas antiguas del mundo, las pirámides en Egipto. No, alguien las diseñó, alguien las construyó, alguien las hizo. El orden, la belleza, la originalidad y la complejidad de estos elementos recién mencionados, las pirámides en Egipto, la Torre Eiffel, entre otras grandes maravillas, tuvieron que ser diseñadas y creadas por alguien. Pues cuando yo me miro al espejo, o cuando un ser humano se mira al espejo, debería tener la misma actitud. Alguien tuvo que haber diseñado a este ser humano. Con 2 orejas, con una nariz, con 2 ojos, con 2 cejas. Hasta las cejas tienen un propósito. Con 2 pestañas, con 32 piezas dentales, con un riñón, con un corazón, con un hígado. O con 2 riñones, perdón, con un hígado. Entonces, alguien tuvo que haber diseñado al ser humano. Todo indica entonces que es prácticamente imposible que no exista un ser supremo, creador y diseñador de todas las cosas. De modo que sí, el orden, la originalidad, la belleza, la complejidad de la naturaleza demuestran categóricamente que Dios existe. ¡Ey! Pero un momento, don Carlos, ¿y el Big Bang? Bueno, la pregunta es qué dicen las Sagradas Escrituras sobre el Big Bang. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice cómo lo hizo, solo dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra, y yo lo creo. Le repito, porque la belleza, el orden, la complejidad, el diseño, demuestran necesariamente la existencia de un creador inteligente. La pregunta aquí es esa. Bueno, pero si Dios lo hizo, ¿cómo fue que lo hizo? ¿Verdad? Bueno, las Sagradas Escrituras dicen en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 3. Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que por la palabra de Dios fue constituido todo el universo. De modo que si hubo un Big Bang, salió de la boca de Dios. Dice aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 19,
en el versículo 4. Salmos capítulo 19, versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y está diciendo el salmista que por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cuáles palabras? Bueno, el Señor dijo, y sea la luz. Y de repente dice, y fue la luz. O sea, Dios solo tuvo que decirlo. Leamos lo que dice el salmista también en el libro de los Salmos, en el capítulo 33, en el versículo 6 y 9. Salmos 33, versículos 6 y 9. Dice el salmista, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. Y en el libro de Éxodo, por si nos queda esa duda, en el capítulo 15, en el versículo 8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Qué está diciendo? Que por el soplo de su aliento, ¿verdad?, se amontonaron las aguas. La palabra de Dios dice que en un principio, las aguas estaban sobre la superficie de las aguas. ¿Y cómo es eso posible? Parece que todo el planeta estaba cubierto por agua, después de la incursión de Satanás, quien causó el desorden de todas las cosas. Y de repente Dios envió su espíritu y dice que hizo separación de las aguas que estaban debajo de las aguas, y llamó a la expansión cielos. Sobre la superficie del agua que cubría todo el planeta Tierra, había agua H2O en estado gaseoso, y separó ¿Y qué está diciendo aquí? Al soplo de su aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Es que la palabra de Dios está diciendo que por la palabra de Dios, que por la boca de Dios, que por el dicho de Dios, que por el aliento de Dios que salió por toda la tierra, es que todas las cosas fueron hechas. De modo que sí, el orden, complejidad, belleza y originalidad de la naturaleza demuestran, sin lugar a dudas, la existencia de, escúcheme, un diseñador, un ser inteligente, creador de todas las cosas. Dicen que en cierta ocasión, en un hangar, tomaron todas las partes de un avión. No sé cuáles eran, el motor, no sé qué más, las alas, la cola, todas las partes que conforman un avión, las sacaron de sus cajas y las pusieron todas sobre el pavimento. Y esperaron. ¿Y quiere que le diga una cosa? Nada ocurrió. Tuvieron que venir los mecánicos con sus grúas, con sus herramientas, con todo lo demás, y armar el avión. Entonces decimos, detrás de este avión, de esta máquina, hay no solo un diseñador, pero alguien tuvo que armarla. Alguien en alguna ocasión tomó un globo grande y echó papeles de colores, por decir algo, 100 tiras de papel rojo, 100 tiras de papel amarillo, 100 tiras de papel azul, 100 tiras de papel anaranjado, 100 tiras de papel verde, ¿verdad? Y apostó con sus amigos. Si al reventar el globo, cada grupo de colores iba a caer junto. Todas las tiras verdes juntas, todas las tiras rojas juntas, todas las tiras azules, y reventaron el globo. ¿Sabe qué sucedió? Bueno, además de que volaron tiras de papel por todo el predio, ninguna cayó junta. Nada puede ser del orden de la casualidad. Las abejas. Hoy en día, creo que habíamos contado una historia así. Por años se habían dicho que las abejas no pueden volar, y sin embargo vuelan porque no saben que no pueden volar. Eso era lo que se nos decía.
aerodinámicamente ya no están diseñadas para poder volar, pero sin embargo vuelan. Era un misterio. Entonces, sarcásticamente se nos decía, es que las abejas vuelan porque no saben que no pueden volar. Esperemos que nadie les diga, ¿verdad? Pero bien, los letrados, después de muchos años, se han dedicado a estudiar el vuelo de las abejas. Y por fin lograron dilucidar el enigma de cómo es posible que las abejas vuelen. Resulta que se creía que las abejas tenían un par de alas. Ahora resulta que no son un par de alas, son dos pares. Dos externas más grandes y dos internas más pequeñas, pero en sus extremos tienen una especie de garritas o velcro, para que usted me comprenda. Entonces las alas pequeñas en sus bordes se agarran de las alitas más largas y forman dos pares de alas, no rígidas, porque no podrían volar, sino flexibles, para que usted se dé una idea, como las alas de los murciélagos. Cada vez que las abejas vuelan, es gracias a unos músculos en su tórax que se contraen una y otra vez en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Así hacen el abdomen, hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Este movimiento, ¿verdad? Gracias a este movimiento y a las alas flexibles que tienen, y como alternan estos movimientos torácicos rítmicos, les permite a las abejas mover sus alas a 230 veces por segundo. A 230 veces por segundo. Dicen que un colibrí lo hace a 80 veces por segundo. Una abeja, gracias a estos movimientos en su abdomen, ¿verdad?, y a las alas flexibles que tienen, logran mover sus alas a 230 veces por segundo. Y así pueden volar. Bendito sea Dios, porque Él diseñó las aves para que pudieran volar. De modo que, queriendo demostrar una cosa, los letrados han demostrado una vez más que nada puede ser de la casualidad. Que si existe un diseñador, un supremo con sabiduría e inteligencia, que hizo todas las cosas, en cuenta a las abejas. Ahora bien, si Dios existe, ¿no cree usted que deberíamos volver sus ojos? Yo no conozco a muchos ateos, ni conozco a todos los ateos. Pero los ateos que yo conozco muchas veces están resentidos con Dios. Otros tantos fueron formados, nacieron en una casa de ateos y fueron enseñados o formados de esa manera. Pero por lo menos los que yo conozco son personas que están resentidas con Dios. Y sé de un par que cuando estuvieron con el agua al cuello, volvieron sus ojos al cielo y dijeron: Señor, si realmente existes. ¿Cómo que si realmente existes? Eso es como un mal matrimonio, ¿sabe? Terminamos separados, terminamos divorciados y no queremos vernos, pero ni en pintura. Sabemos que la otra persona existe, pero no creemos en ella. Y a veces le pasa al ateo. Sabe que Dios existe y niega su existencia. Negar su existencia no es la respuesta. Porque cuando estamos aquí, decimos: Señor, si realmente existes, usted sabe que existe. Y Dios es un Dios de compasión y misericordia y vuelve los ojos a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer y no esperar que llegue el momento difícil. Tenemos que volver nuestros ojos y nuestros pensamientos a Él y a su palabra, depositándole nuestra fe y nuestra confianza, entregándole por entero el control de nuestras vidas. El hombre, por causa del pecado, lo hemos dicho y lo vamos a decir una y otra vez, está separado de Dios porque Dios es santo. Y si morimos vamos directo al infierno, a una cárcel provisional, en espera del juicio del gran día para ser lanzados por una eternidad al lago de fuego. Ese es el destino que le espera a la raza humana. Pero Dios, como creador de todas las cosas, también ha creado un medio a través del cual nosotros podamos ser salvos. No solo de la condenación eterna, sino para que tengamos una vida más dichosa mientras vivamos.
Él dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga ¿qué? Vida. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay esperanza para la raza humana. Pero para que esa esperanza, para que podamos apropiarnos de esa esperanza, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. La salvación no es por obras. Yo no sé hasta qué punto la salvación por obras es el resultado del ego del hombre. Porque si yo soy salvo por obras, entonces la gloria es para mí. Porque yo hice. Porque yo me sacrifiqué, porque yo me mutilé, porque yo hice. Pero la salvación no es por obras, ni por medio de la ley, ni por medio del bautismo. La salvación es posible únicamente a través del Señor Jesucristo. Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y en Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través del Señor Jesucristo, puesto que Él fue el que pagó un precio por el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, para poder ser salvos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el sacrificio y la suficiencia del sacrificio de Cristo Jesús, e invitarlo a entrar en nuestro corazón. Porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos perdona nuestros pecados. Antes no. Nos adopta como sus hijos. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Antes no. Nos da los regalos, la vida eterna y la presencia del Espíritu Santo para comenzar a encauzar un cambio en nuestra vida de adentro hacia afuera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Si esto es cierto y nunca lo has hecho, lo que necesitas es aceptar a Cristo. Ahí tú mismo puedes cerrar los ojos, inclinar la cabeza, orar y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Hoy yo quiero abrir mi corazón e invitarte a entrar en Él para que seas mi Señor y mi Salvador. Si lo haces, háganoslo saber, por favor. Si ya eres creyente, si ya tú eres creyente, hace pocos días, hace pocas semanas, hace pocos meses o hace muchos años, déjame decirte esto. Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pese a usted mismo, pese a mí mismo. No importa cómo nosotros vivamos, Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Creador absoluto de todas las cosas. La pregunta es si Él es Señor de mi vida, si Él es el Señor de nuestras vidas. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Porque si Él no es el Señor de su vida, ahora entendemos por qué usted no hace lo que Él dice. Si es el Señor de su vida, tú vas a comenzar a hacer lo que Él diga. Y este es un tiempo para decir gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Y en ella están las evidencias que nos hacen volver nuestros ojos a todo lo que ha sido creado. Porque la belleza, la originalidad, la complejidad, el orden de la naturaleza demuestran que tú existes. Señor, yo no tengo que decir si realmente existes. Yo sé que tú existes. Yo hoy me arrepiento y deposito mi vida en tus manos. Pues yo quiero que tú seas y sigas siendo el Señor de mi vida. Mi nombre es Carlos Corrales. Espero que la pase bien. Nos vemos la próxima.